Bueno, buenos días a todos. Soy Guillermo Álvarez Jiménez, vengo del CEDETI, vengo de la parte internacional de CEDETI, vengo de la Dirección de Programas Internacionales y concretamente, bueno, esto lo cambiaré porque esto ya no es verdad. Vengo de la División de Programas de la Unión Europea. La División de Programas de la Unión Europea somos los encargados de gestionar hasta ahora el programa Marco y a partir de ahora seremos los encargados de gestionar y promocionar la participación en dos de los pilares de Horizonte 2020. Por dar un poco más de señas y que sepáis quién soy, en realidad soy el nuevo Borja, básicamente. Soy el nuevo Borja. Borja era el representante en el reto de energía en séptimo programa Marco. Borja ya no está en CEDETI. Y así que buscaron a alguien que pudiera encajar en el hueco y, bueno, no sé si por la barba, la perilla, dijeron, pues mira, este tiene pelos en la cara también. Guillermo, me han puesto a mí, bueno, todavía a falta del nombramiento oficial, que será en breve, pero seré yo a partir de ahora el representante en el reto de energía. Bueno, yo me he presentado yo, me gustaría, antes de seguir, saber cuántos de vosotros habéis tenido contacto, digo contacto en presentación o participación en programas del séptimo programa Marco. ¿Algunos? ¿Unos cuantos? Ah, bueno, unos cuantos. ¿Y cuántos de vosotros habéis oído ya alguna presentación de Horizonte 2020? Porque la verdad es que llevamos como 2 meses haciendo presentaciones de Horizonte 2020 como locos, unos cuantos, ¿verdad? Bueno, intentaré pasar, el principio de mi presentación es Horizonte 2020, explicaros un poquito en qué consiste, qué estructura tiene. Lo siguiente será... no te preocupes, dejo aquí el ratón y le voy dando. Lo siguiente será un poco explicaros las condiciones de participación, en realidad es donde más van a cambiar las condiciones de cara desde el punto de vista de los participantes, y después entraré un poco más en qué podemos encontrar dentro del reto de energía. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué es Horizonte 2020? En realidad Horizonte 2020 es el heredero, como decía antes, del programa Marco, del séptimo programa Marco. Podrían haberlo llamado octavo programa Marco, sí, pero se decidió no llamarlo así porque en realidad lo que supone es un cambio en la idea básica del programa Marco. El programa Marco hasta ahora, los 7 anteriores, eran programas de financiación de proyectos de I+D, pero sin una tracción definida desde el principio. En Horizonte 2020, en realidad, el cambio principal que hay es que no es ya financiar investigación y desarrollo como tal, por financiarla, sino desde los grandes retos sociales que se le presentan a la sociedad europea, traccionar qué tipo de I+D, qué I+D tenemos que hacer. ¿Qué I+D? De todo tipo, desde investigación básica hasta desarrollo tecnológico, incluso agrandar el ámbito de estos proyectos y llegar más a innovación, demostración. Todo esto lo vamos a ver muy a menudo dentro de Horizonte 2020. A ver si me concentro y le acierto al izquierdo. El objetivo fundamental de Horizonte 2020, bueno, pues lo que decía, es financiar proyectos que busquen soluciones a los grandes retos sociales europeos. Ese es el principal. Más allá, el siguiente sería aunar a los esfuerzos de investigación e innovación, lo que digo, de agrandar el ámbito de trabajo de Horizonte 2020, no centrarse solo en la investigación y el desarrollo, sino conseguir que esos proyectos se acerquen más a mercado. ¿Y cómo se quiere conseguir? Pues dando apoyo en toda la cadena de la innovación, financiando más actividades cercanas al mercado, proyectos de demostración, plantas piloto, todo esto. En séptimo programa Marco, en las últimas partes del séptimo programa Marco ya se vio esa tendencia, pero en Horizonte 2020 va a ser desde el principio y cada vez más potenciado. Bueno, las dos siguientes son básicamente casi son las que cualquiera pone cuando crea un programa nuevo, que es esto va a ser más sencillo y va a ser más flexible, eso lo decimos todos, ya veremos. Hay aspectos en los que claramente Horizonte 2020 va a ser más flexible y más abierto. Vais a ver que los topics, sabéis que en programa Marco no se financiaba I+D, bueno, había algún instrumento que sí, como el de pymes, pero en general no eran proyectos bottom-up, no, el proponente no iba a su idea con su proyecto sin tenerse que encajar en ninguna línea, no, había líneas definidas, muy definidas, que tenían que decir, que te ponían, te definían por dónde tenía que ir tu proyecto.
¿vale? Y te lo definían, vamos, casi, no al presupuesto, porque el presupuesto era un poco más flexible, pero casi al detalle, ¿vale? ¿Os acordáis? El mayor problema para presentar un proyecto en programa marco, al menos el primer problema que se enfrentaba un participante, era conseguir que su proyecto encajara en un topic. Bueno, esto ha cambiado un poco. Ha cambiado un poco en cuanto a que los topics son más abiertos, están menos definidos, ¿vale? En realidad lo que se pretende es que el topic defina qué solución, defina qué problema tenemos y el participante proponga una solución para ese problema, ¿vale? Esa es la filosofía. Llevado al extremo sería un instrumento perfectamente bottom-up, ¿vale? O sea, directamente el proponente libremente elige su línea de investigación. En Horizonte 2020 esto es un avance hacia eso, ¿vale? No es totalmente abierto, hay programas de trabajo, va a seguir existiendo topics, pero vais a ver que son mucho más abiertos. Y la pregunta aquella al punto nacional de contacto, oye, ¿esto encaja en este topic? O porque no entiendo muy bien lo que quieren decir. Bueno, vais a ver que en realidad la respuesta casi siempre va a ser sí. Si la solución que afronta, o sea, el problema que afrontas es el que propone el topic. Tu solución es muy probable que encaje en ese topic. Y en cuanto a simplificación, bueno, eso cada vez en todos los programas marcos, cada vez la comisión dice, no, esto va a ser más simple. Bueno, ¿va a ser más simple? Sí, hay aspectos en los que va a ser más simple. Desde nuestro punto de vista, sobre todo va a ser más simple para la comisión, ¿vale? Para los participantes va a haber aspectos en los que va a ser más sencillo, pero preparar propuestas de programa marco va a seguir siendo un esfuerzo grande, va a seguir siendo difícil y va a seguir siendo un programa muy competitivo. La tabla rasa de proyectos financiados respecto a propuestas presentadas en séptimo programa marco ronda el 20%, es decir, una de cada 5 propuestas acaban recibiendo financiación en séptimo programa marco. En Horizonte 2020 nos tememos que va a ser pues más o menos lo mismo. Y lo que sí que plantea Horizonte 2020 es una continuidad de ciertos aspectos que se han definido como exitosos de séptimo programa marco, las acciones Marie Curie, el ERC, los proyectos colaborativos, que eran la mayor parte de los instrumentos. Bueno, pues eso con ciertos retoques, pero van a seguir existiendo esos esquemas. El objetivo, gráficamente, básicamente es es conseguir que las buenas ideas que nacen del conocimiento lleguen al mercado, no se nos queden en lo que está definido como el Valle de la Muerte, entre medias, sino que consigamos ayudarlas un poquito más a llegar aquí mediante financiación, pues lo que decía, de plantas piloto, ejercicios de proyectos de demostración, todo este tipo de cosas, para conseguir eso, que no se nos queden por el camino. ¿Qué es Horizonte 2020? Bueno, esta la pongo aquí porque siempre digo, este es el buque insignia de la financiación de I+D de la Unión Europea. El buque insignia, esta es la fragata Libertad de la Armada Argentina. Intenté poner el Juan Sebastián Elcano, me parecía mucho más apropiado, pero tenía un problema. El Juan Sebastián Elcano tiene 4 mástiles y este tiene 3. Son 3 pilares en esta es la estructura fundamental de Horizonte 2020. Son 3 pilares. El pilar 1, ciencia excelente, más centrado en la investigación lejana al mercado, en investigación más fundamental. El segundo pilar sería el liderazgo industrial. Este es el pilar más tecnológico, donde se van a financiar proyectos que no tienen ya tan clara sí tienen clara la tecnología, está más o menos definida, pero la aplicación no está totalmente definida, ¿vale? Aquí lo que se va a financiar básicamente son las Key Enabling Technologies, las tecnologías facilitadoras clave, es la traducción directa. Tú has dicho otra palabra. Esenciales, mucho mejor que clave. Lo de clave es una traducción un poco mala, ¿vale? Las KETs es lo que se definen aquí, por eso lo que se financia aquí, por eso está ahí robótica y fotónica, nanotecnologías, materiales, nuevas formas de producción, esas son las que definió la Unión Europea como KETs. Todo eso se va a financiar aquí. Y el último pilar, que es el de los retos sociales, es donde tenemos que llegar, son las soluciones que tenemos que conseguir para los problemas de la sociedad. Como veis, bueno, podéis hacer prácticamente una transposición de lo que había en séptimo programa marco, más o menos. En realidad no es tan así.
Hay un aspecto claro, que es que las aplicaciones salen del pilar tecnológico para pasar al de retos sociales. Por ejemplo, el programa de ICT se ve claramente afectado. Ya no va a haber, en el programa de ICT, en séptimo programa marco, os acordáis que había un challenge que era ICT para energía, ¿vale? Eso ya no va a estar ahí. Aquí solo se va a financiar el desarrollo de esa tecnología. Si hay una aplicación ya para energía, la vais a encontrar en el reto social, ¿vale? Ese es un poco un cambio. Aunque, como decía, podéis hacer una transposición. Salud, KBB, seguridad, transporte, medio ambiente. Esto sería lo que era antes SSH, investigación socioeconómica, y seguridad, ¿vale? Es la traducción de lo que había en séptimo programa marco a lo que hay ahora en Horizonte 2020. Los dineros. Bueno, pues esto es el presupuesto. Si habéis estado en alguna de estas presentaciones que os digo, veréis que ninguno nos ponemos de acuerdo en el presupuesto total de Horizonte 2020. Esto es, bueno, básicamente unos lo dan en precios constantes, otros lo dan en precios corrientes. Bueno, en realidad, con la idea que me gustaría que os quedarais, es que aproximadamente son unos 78.000, 79.000 millones de euros, es mucho dinero, es un paso adelante, un paso hacia arriba en dinero, en presupuesto desde séptimo programa marco. Séptimo programa marco eran 54.000 millones para los mismos periodos, para el mismo periodo de 7 años, con lo cual hay un aumento presupuestario bastante grande. Y si hacéis esa transposición que os decía de lo que había en séptimo programa marco a lo que hay ahora, veréis que evidentemente aquí hay mucho aumento. En ciencia excelente y concretamente en el Consejo Europeo de Investigación, ahí hay un salto, vamos, es prácticamente el doble, y los retos sociales también crecen mucho. El pilar tecnológico no crece tanto, no hay tanta diferencia. Bien es cierto que como le han sacado las aplicaciones, pues es de un ámbito un poco más reducido, ¿no? Centrándonos un poco en lo que va a ser mi presente y mi futuro y el vuestro, es el reto social 3 de energía. Para Horizonte 2020 habrá unos 5.900 millones, en séptimo programa marco eran 3.200, creo recordar, con lo cual es un salto bastante grande, ¿vale? Bueno, paso un poco a explicar el proceso de participación. Las reglas, bueno, se mantiene lo de las 3 entidades independientes de 3 países miembro o asociado diferentes, como mínimo, para un proyecto de investigación. Eso se va a mantener. Lo que se va a pretender es tener un conjunto de reglas únicos para todos los programas, para todos los instrumentos. En principio eso se ha conseguido. De hecho, lo vais a ver si veis un programa de trabajo del de salud, el de energía, el de nano, el de ICT, todos tienen la misma definición, todos los instrumentos tienen los mismos nombres, no como antes, que iban cambiando, leves, pero cambiaban los instrumentos, con lo cual era un poco más complicado. Aquí no, va a haber un conjunto de reglas único para todo Horizonte 2020. Los criterios de evaluación van a ser los mismos, excelencia, impacto e implementación. Los han cambiado de orden. Si os acordáis, antes eran excelencia, implementación, impacto. El impacto va a tener mucho más peso en las evaluaciones a partir de ahora en Horizonte 2020 respecto al séptimo programa marco. Es lógico, si queremos llegar más hacia el mercado, evidentemente, y más a solucionar el problema, deberemos mirar con mejores ojos los proyectos que vayan a tener mayor impacto, ¿vale? Entonces, a la hora de preparar propuestas, también cuando propongamos nuestros proyectos, tendremos que ser especialmente cuidadosos al definir ese impacto. Va a haber muchos instrumentos financieros, no solo los Grants Agreements, los proyectos de financiación, que es, en el séptimo programa marco eran prácticamente todos. A partir de ahora no, a partir de ahora va a haber muchas más maneras de financiar, I+D, compra pública precompetitiva, tantos alzados, instrumentos de capital riesgo, esquemas de garantías. Todo esto va a tener cabida dentro de Horizonte 2020, dentro de todos los programas, ¿vale? Y en realidad el cambio más grande que hay en la manera de participar en los proyectos de Horizonte 2020 va a ser cómo se financian los proyectos. Un proyecto, un porcentaje fijo. Esto era de la idea que presentó la Comisión. La primera propuesta que presentó Horizonte 2020 era tajante. Va a haber 2 instrumentos, uno
financiará el 100% de los costes directos y el otro el 70% de los costes directos, y se elegirá uno u otro dependiendo de si el proyecto está más alejado o es más cercano al mercado. Eso es lo que propuso la Comisión. Bueno, claro, esto de crear un programa no es solo cosa de la Comisión, sino que hay que discutirlo con el Parlamento, con el Consejo. Los Estados miembros también, lógicamente, tenemos cosas que decir. Esto es como se fue llevando la discusión, y esto es como al final se ha quedado. Esto es con lo que quiero que os quedéis. Va a haber dos instrumentos, eso sí que se ha mantenido. Uno para acciones de I+D, las Research and Innovation Actions, RIA, lo digo porque como luego utilizo las siglas, para que no os perdáis. Ahí va a haber 100% de costes indirectos, se financiará el 100% de los costes, directos, independientemente del tipo de entidad que vaya a realizar la actividad, independientemente del tipo de actividad dentro del proyecto. ¿Os acordáis que en séptimo programa marco uno llegaba, para hacer el presupuesto tenía que decir, bueno, pues este paquete de trabajo es de I+D, y como es de I+D va a ir al 50%, bueno, no, porque aquella es PYME, y entonces esos van al 75%, ¿vale? Y entonces las de gestión iban al 100% para todos, bueno, y entonces el presupuesto era un poco como un jeroglífico. Ahora no, ahora la misma entidad, o sea, todas las actividades se financian con la misma intensidad dentro del mismo proyecto. Para las actividades cercanas al mercado, esta es la excepción. En realidad la Comisión proponía el 70% para todos, no va a ser así. Las entidades sin ánimo de lucro, aunque el proyecto sea cercano al mercado, van a recibir el 100% de los costes directos, ¿vale? Eso es, el 100%, aunque el proyecto en realidad vaya a recibir el 70% para el resto de entidades. Y el otro cambio en la financiación es lo que he puesto ahí arriba, que son los costes indirectos. Esto sí que es una simplificación clara. A partir de ahora, los costes indirectos en Horizonte 2020 se calculan como el 25% de los costes directos. Punto. Seas lo que seas universidad, seas un centro tecnológico, seas una empresa, da igual, 25%, tengas contabilidad analítica, no tengas contabilidad analítica, te da igual, 25%, sin más. Hay una excepción, que son las grandes infraestructuras de investigación, que se pueden acoger hasta el 100% de estos costes indirectos, porque se supone que el mantenimiento es la mayor parte del coste de esa infraestructura, ¿vale? Pero bueno, es una excepción bastante reducida, ¿vale? Otras novedades, bueno, pues a partir de ahora el IVA va a ser elegible para las entidades que no puedan recuperarlo, ¿vale? Eso es un cambio bastante sustancioso. Lo de las hojas de horas que he puesto ahí, eso también lo proponía la Comisión como una gran novedad. Siento desilusionaros. A los que ya habéis gestionado algún proyecto de programa marco sabéis que lo de las hojas de hora era un auténtico dolor de cabeza. La Comisión dijo en un primer momento, esto lo vamos a eliminar. Bueno, pues no lo van a eliminar. Solo lo van a eliminar para el personal que se dedique 100% a un solo proyecto. Para eso sí que no te lo van a pedir, ¿vale? Te lo van a admitir directamente. Para los demás, que va a ser la inmensa mayoría, va a haber que hacer hojas de hora. Los certificados de auditoría también se reducen, solo se va a pedir auditar los costes al final del proyecto si el participante recibe más de 325.000 euros y solo una vez. ¿Vale? Antes te podían pedir auditorías según ibas justificando tus costes, aquí no, aquí solo una. Garantías solo para aquellos que análisis de la capacidad financiera solo para aquellos que soliciten más de 500.000 euros y sean coordinadores. Plazo hasta contrato 8 meses, eso es un objetivo de la Comisión bastante ambicioso, y lo que quiere decir es que desde la fecha de cierre de la convocatoria, 8 meses después los contratos tienen que estar firmados, 5 meses después tienen que estar los resultados comunicados y luego tienen 3 meses para firmar los contratos, es decir, la negociación que antes podía durar un año y medio, en el sexto incluso duraba más, ahora se reduce a 3 meses como máximo, ¿vale? Y poco más, esas son las novedades. Otra de las grandes novedades son el uso de las TRLs, los Technology Readiness Levels. Claro, yo digo que unas cosas van al 100%, otras cosas van al 70%, dependiendo de si van más cerca del mercado o más lejos, y bueno, pues es una definición un poco, bueno, está muy bien, pero
¿Cómo intentamos graduar eso? Bueno, pues esto es un intento de la Comisión de cuantificar esa cercanía o lejanía al mercado, la madurez de la tecnología. En realidad no es una idea de la Comisión, es una idea de la NASA, pero bueno, la Comisión les ha copiado los Technology Readiness Levels y nosotros vamos a tener que trabajar con ellos todos los días. Lo que digo, es una cuantificación de la madurez de la tecnología. El 1 significaría una investigación muy fundamental, el 9 es entrada en mercado, y por daros una pista, el 4, que es este, es un demostrador escala de laboratorio, ¿vale? O sea, hasta el laboratorio sería el 4, salimos del laboratorio, ya sería el 5, sería un piloto en ambiente validado, y bueno, las 8, el 7 y el 8 ya serían plantas piloto semi-industriales e industriales. Os pongo aquí debajo todas las otras definiciones, porque claro, este problema de intentar cuantificar las madurez de las tecnologías no es de ahora, de hecho ha habido muchos que lo han intentado, y esto es lo que los intentos de otros agentes. Por orientaros un poco más, siempre pongo esta gráfica. Se supone que la parte de cooperación del séptimo programa marco financió TRLs entre 1 y 5, la parte de las PPPs que al final introdujeron un instrumento demo que consistía en que el 50% tenían que ser actividades de demostración, como se definían en séptimo programa marco. Se supone que aquel instrumento financiaba entre 5 y 7, y lo que pretende la Comisión en Horizonte 2020, en los pilares de retos sociales y de liderazgo industrial, es financiar proyectos entre el 3 y el 8. El 1 y el 2 quedarían más reservados al pilar de ciencia excelente, ¿vale? Aunque hay excepciones, a todo hay excepciones, desgraciadamente. Y lo que dice la Comisión es que aproximadamente los proyectos entre TRL3 y TRL7 se financiarán al 100% de los costes directos, y los proyectos entre TRL5 y 8 se financiarán al 70%. ¿Vale? Las líneas son discontinuas porque esto es así, hay excepciones. Si veis programas de trabajo comprobaréis que incluso hay proyectos que proponen TRL más altas que van al 100% que otros que van al 70% y tienen TRL más bajas, ¿vale? Todo esto puede cambiar, esto simplemente es una orientación. ¿Y qué instrumentos nos vamos a encontrar? Bueno, pues lo que os decía, las Research and Innovation Activities, los costes 100%, las Innovation Activities, que son los costes directos al 70%, van a seguir existiendo las CSAs, las Coordination and Support Actions, esas van a seguir existiendo, sabéis que esas eran proyectos en los que no hay una componente de investigación, se financiaban al 100%, van a seguir financiándose al 100%. Va a haber un instrumento PYME, distinto, muy distinto al instrumento PYME que había en séptimo programa marco. El instrumento en séptimo programa marco financiaba la subcontratación de pymes sin capacidad de realizar I+D, pues lo que hacía era financiarle esa subcontratación. En Horizonte 2020 el esquema cambia totalmente. En realidad ni siquiera es un esquema, son proyectos de financiar I+D, sino que financian es crecimiento e internacionalización de las pymes. Lógicamente, en muchos casos se va a necesitar I+D, con lo cual I+D va a ser un coste elegible dentro del proyecto, pero en realidad el enfoque es ese, crecimiento e internacionalización de la pyme. Otras acciones, va a haber premios, va a haber compras públicas, en fin, lo que os decía, muchos más instrumentos financieros, y van a seguir existiendo las ERANETs, y os pueden afectar en el campo de energía. Desde luego que son unos actores principales de la financiación europea las ERANETs. El esquema no cambia, van a seguir siendo más o menos igual. Bueno, el reto social 3, aquí es donde me muevo un poco con los pies un poco más, llevo poco tiempo en el reto social 3, con lo cual me perdonaréis si digo alguna cosa que no es exacta. El reto social 3 es este de aquí, energía limpia, segura y eficiente, nada más. Por eso es un reto, ¿no? Lo pusieron ya en el título directamente. En realidad es un reto conseguir una energía de ese tipo. Como os digo, está dentro del pilar de retos sociales, eso está claro. Esta diapositiva, bueno, lo que quiero haceros ver es que en realidad todo lo que afectaba al programa de energía del séptimo programa marco va a seguir afectándole a este Horizonte 2020. Todas las normativas, todas las publicaciones de la Comisión, el set plan, todas estas cosas van a seguir existiendo y van a seguir afectando a este programa. Y además, si os fijáis, bueno, no es este, la comunicación esa que pongo aquí en diagonal, que si no me equivoco
claro, como esta es la versión antigua, sigue aquí, es esta comunicación. Esta es nueva, nueva, es del 2 de mayo de 2013. Este es el enlace. Esta es una novedad y va a ser bastante primordial. Si preparáis alguna propuesta para este reto social, desde luego que hacer referencia a esta comunicación será muy beneficioso. Los principios generales, bueno, pues añadir valor a la escala de la UE, en fin, esto es un poco general de todos los programas, integrar acciones en la cadena de valor de la innovación energética, en fin, un poco lo de siempre. Y un poco más entrando en el detalle del programa, los cambios y detalles, el primero es que el programa de trabajo va a ser bienal. Sabéis que antes en los programas de trabajo en energía se publicaban y contenían la convocatoria solo de un año. A partir de ahora no, se publica un programa de trabajo y van las convocatorias de 2 años. En este caso, el primer programa de trabajo, que ya está publicado, contiene las convocatorias de 2014 y de 2015. El programa este de energía agrupa no solo lo que venía de energía del 7º programa marco, sino otros aspectos que o bien estaban dentro del programa marco, como las aplicaciones TIC para energía, que también estaban dentro del programa marco, o que estaban en el programa CIP, el programa de competitividad e innovación. Bueno, pues ese tenía también una parte que era el Intelligent Energy for Europe. Bueno, de hecho en la carpeta que habéis puesto hay una información de un proyecto financiado en esa actividad. Bueno, pues eso también viene al programa de energía. Se va a financiar desde la investigación a la innovación, eso aplica a todo programa marco. Los problemas, más o menos lo que venía diciendo, y al final se van a utilizar los TRLs, desde luego lo veréis en todos los topics. Básicamente el programa se va a dividir en estas 4 partes. La primera, eficiencia energética. La segunda, en realidad en orden en el programa de trabajo están del revés. La segunda es Competitive Low Carbon Energy y la tercera es Smart Cities and Communities, y después va a haber otra convocatoria para el instrumento PYME y para el Fast Track to Innovation, que es algo que sabemos que va a existir, pero que la Comisión todavía no ha definido. Afortunadamente no empieza hasta 2015, con lo cual todavía tienen tiempo para explicarnos en qué va a consistir. Este es el presupuesto para este primer programa de trabajo, 2014-2015, ¿vale? Son en total 1.300 millones de euros lo que nos jugamos en este primer programa de trabajo. Como os decía, esta es la división. En eficiencia energética va a haber 21 topics, en Low Carbon Technologies va a haber 22, y en Smart Cities va a haber 6, más el de Pymes y el de Fast Track to Innovation, que iría en esa última convocatoria. Son 49, ¿os los voy a explicar todos? No, no, por favor, no os los voy a explicar todos, ¿vale? Solo me voy a centrar en los que mencionan directamente geotermia. Aquí os defino un poquito más qué hay en cada una de las partes. En la parte de eficiencia energética, además de lo que venía del programa de Intelligent Energy for Europe, hay topics que se van a ver afectados claramente por la PPP de edificios energéticamente eficientes o por la nueva PPP de Spire, que es una nueva PPP que habla de eficiencia en recursos y en energía en la industria de proceso. La parte de ciudades inteligentes, de Smart Cities, evidentemente aquí este va a ser el instrumento que la EIP, un instrumento político para definir prioridades, va a utilizar para llegar sus prioridades a proyectos financiados. Y en la parte que más afecta a la energía geotérmica, que es Competitive Low Carbon Energy, pues lo que se van a financiar son todas las renovables. Va a haber aspectos FETES, Frontier Research, no, Future Emerging Technologies, ¿vale? O sea, una investigación muy fundamental que en principio debería estar en el programa en el pilar de liderazgo, de ciencia excelente. Bueno, pues vais a ver un topic, va el siguiente, que en realidad propone TRL2, es una cosa pues para tecnologías investigaciones muy rompedoras con lo existente, y desde luego que todo va a tener un enfoque bottom-up, como decía al principio. Estos son los topics que más os van a afectar, el LC1, el 2, el 3 y el 4. Yo diría que sobre todo el 2 y el 3. El 2 y el 3 se presentan en el programa de 2014 y en el de 2015, ¿vale? En los dos. Como os decía, desde luego que lo que se va a financiar son Research and Innovation Actions, es decir, programas dejados al mercado, Innovation Actions, hasta la primera aplicación, y luego CSAs. Estos son los instrumentos que proponen para esos topics.
Esto no tenía mucho que decir, que os quería enseñar directamente el topic. Este es el 1, es el que os digo que es más parecido a FED, más de tecnología rompedora. Evidentemente es una Research and Innovation al 100%, en evaluación en 2 etapas. La primera etapa cierra el 1 de enero, febrero, marzo, abril de 2014, es decir, tampoco queda tanto, ¿vale? En el 2, que es 2 minutos, me he pasado ya de 2 minutos, no me dice Margarita. El 2, bueno, esta es la manera que se van a presentar los topics. Si os fijáis, el 2 no es un topic definido para ninguna de las energías renovables, sino que lo que pretenden es, lo que proponen es eso, desarrollo de tecnologías de nueva generación. Y pueden ser en cualquiera de las tecnologías, en geotérmica, por supuesto, oceánica, wind, CSP, lo que queráis, ¿vale? Y van a competir entre ellas. Este topic tiene un presupuesto y van a competir entre ellas. Esta es la gran novedad. Antes las cajitas estaban separadas, si vas a geotérmica sabías que tu presupuesto era este. Aquí no, aquí van a competir entre ellas, es decir, el impacto se va a evaluar entre una tecnología y otra. Esto es un cambio bastante radical. Sí que hay una norma, y es que ninguna de ellas se puede llevar más del 25% del total del topic, ¿vale? Como os digo, el 2 sale en 2014 y sale el 2015, si os fijáis, perdón, a ver, es que quería volver para atrás un momento, ¿vale? Si os fijáis en geotermia, aquí proponen el desarrollo de nuevas tecnologías de drilling, no sé cómo traducir exactamente, eso, perforación. Y en 2015 este mismo topic lo que propone es el desarrollo de nuevas tecnologías más en concepto de la tecnología, ¿vale? El topic 3 es una Innovation Action. En 2014 estos son Innovation Actions porque es lo que os decía, el topic 1 se centra más en la parte más de research. Esto es más cercano al mercado, estos van en el 70%, es más demostración. Si veis ahí, todos hablan de demostración. Para 2014 este topic 3 no plantea nada en geotermia, para 2015 sí. De hecho, esta versión me di cuenta anoche que estaba mal puesto, porque la segunda parte, la parte de 2015 del topic 3 sí que menciona geotermia, y lo que se van a proponer... ¿Perdón? Bueno, Heating and Cooling, Geothermal Energy, vale, sí, está ahí, no tiene su apartado, pero en el segundo, en el 2015 sí que lo tiene ya separado, geotermia, como demostración de esa tecnología, ¿vale? Fechas de corte son estas. Hombre, lo de Ana de 15 días no lo cumplo, eso sí que es ajustar, pero tampoco hay mucho tiempo. Si veis ahí el LC2 de 2014, la primera, lo que decía, el 1 de abril, el LC3 el 10 de septiembre, bueno, para eso hay algo más, y los de 2015, bueno, para eso hay algo más de tiempo. Pero bueno, preparar estas propuestas sabéis que cuesta mucho tiempo y no estamos sobrados. Yo tampoco estoy sobrado, lo sé, Margarita. Quería, antes de terminar, además de plantearos todos los problemas que os vais a encontrar para preparar una propuesta, pues contaros cómo desde CDTI os podemos ayudar. Este es el proceso desde que alguien piensa una idea hasta que llega su bonito euro, pues ya se lo han dado para hacer su proyecto, ¿vale? Primero tiene la idea, tiene que encajarlo en un topic, proceso antes más complicado que ahora. Bueno, ahí os podemos ayudar para construir un consorcio, que es uno de los puntos críticos. También os podemos ayudar, a lo mejor no directamente, pero sí que os podemos explicar qué herramientas existen para crear consorcio. Para escribirla, pues no tanto, eso lo vais a tener que hacer vosotros. Lo que sí que os podemos ayudar es a revisarla. Una vez que la tengáis hecha la propuesta y vayáis a enviarla, nos la enviáis con suficiente tiempo, y una de las labores de los puntos nacionales de contacto es echarle un vistazo y deciros qué pensamos, cómo creemos que podríais mejorarla, qué os falta, en fin. Para el envío os podemos explicar cómo se envía. En la evaluación, para nuestra desgracia, no nos dejan participar, porque si no todas las propuestas españolas saldrían financiadas. Lo que sí que os podemos ayudar es después en la negociación y en la gestión también explicaros qué herramientas existen, y si por desgracia, que no va a ser el caso, os suspenden alguna propuesta, os podemos también ayudar a reenfocarla a este programa o a otros programas. ¿Quiénes somos? Pues básicamente estas son las labores de CDTI. Tenemos
dos frentes. Uno es comunicar las convocatorias y promocionar la participación española en las convocatorias, eso es labor del NCP. El NCP de CEDETI sigue siendo el mismo, Luisa Revilla, supongo que si habéis participado ya la conocéis. Además, hay otras dos NCPs, Virginia Vivanco de IDAE y Cristina Quintana. Virginia llevaba la parte de Intelligent Energy Europe, con lo cual, si vais pensando en alguno de esos tópicos, seguro que os puede ayudar. Y la otra labor es recibir los inputs de los participantes para que se vean reflejados en futuros programas de trabajo. Esa es labor del representante y ese es mi contacto. Me he puesto el asterisco porque, bueno, primero no me parezco nada en la foto y después, bueno, el representante porque todavía no estoy oficialmente nombrado. Sí que os quería decir que existe un nuevo portal, es horizonte2020.es. Es el portal central de Horizonte 2020 en España. Toda la información que se publica, todas las jornadas, si hay alguna novedad en algún programa, todas las convocatorias salen publicadas, todos los puntos nacionales de contacto están ahí, podéis encontrarlos en ese portal. Y nada más, ahí os dejo los contactos míos y de Luisa. ¿De acuerdo? Gracias. Pues muchas gracias a los dos, tanto a Guillermo por esta detalladísima